Bueno, pues aquí está con nosotros Gustavo Rojas, un gran amigo de este espacio, tiene muchos años aquí visitándonos y de vez en cuando se pierde, pero de algún modo o él me rescata o yo lo rescato, pero siempre nos rescatamos. Así que doy los buenos días y la mejor de la bienvenida al doctor Gustavo Rojas. Bueno, déjame decirte ante todo buenos días a ti y a Alexander si quedó vivo después de eso que tú le dijiste. La Lo verdad es, calenté, sí, Alexander. lo No, calentaste. pero Alexander, para defenderlo, no es que él tenga en su casa una señora, su esposa, y él le esté engañando con otra, ¿eh? Él ahora está divorciado y parece que tiene una novia Yo creo que tú lo por haces, otro lugar. yo creo que tú lo haces que lo hunde más. No, pero de todas formas, uno se pierde en físico, pero todas las mañanas te veo. O sea Ah, que qué eso bien, gracias. no es hobby, es para uno disfrutar de tanta belleza y tanta inteligencia. Amén. Sí. Bueno, pues, De todas me, formas, a Alexander le tocaremos los temas de salud, ¿verdad? sí, le tocaremos. Yo espero que por lo menos esté acostado con el televisor prendido, viendo el programa, Bueno, disfrutando. lo que es justo y necesario. Doctor, primero vamos a hablar un poquito de política para luego entrar en salud. Porque hay una situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que traspasa esa organización política e impacta en la sociedad. Es imposible que el partido de gobierno, sus temas no sean de un foco de atención de la sociedad dominicana. Mañana, 16 de agosto, está, se supone, y la gente está esperando de que así suceda, el que haya un traspaso de mando en la Cámara de Diputados, por lo menos en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República se supone que debe de haber ya, porque Reinaldo tiene ahí muchos años, y a pesar de que Reinaldo se suponía que el año pasado iba a salir, no salió, en este año se supone que sí, pero hay que armar los bufetes directivos también. El comité político regularmente se reúne para ello, no lo ha hecho. Boicotearon la reunión del comité político. Y quienes la boicotean, según las informaciones que yo tengo, es de que fue el danilismo que la boicoteó. ¿Cuál es su impresión y cómo usted analiza esto de que el presidente de la República, según algunos analistas y gente muy cercana a Danilo Medina, están justificando de que Danilo lo que quiere es quitar el transitorio de la Constitución, modificar por lo tanto la Constitución, y que para eso necesita un alfil de su extrema confianza como lo es Radamés Camacho, que es el presidente actual, para él actuar en consecuencia luego de que pasen las primarias de los partidos? Mira, las diversas ocasiones en que yo he tenido el placer, el honor y el privilegio de venir a tus programas, y aún en los momentos más álgidos de la contienda al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que tú siempre me preguntabas, no sé por qué, porque tú eres una persona que me lleva mucho de conocimiento en política, pero de cómo que yo veía o entendía, yo siempre te decía que a mi modo de ver, siempre confiaba en la madurez y en la sapiencia política del presidente Fernández y del presidente Medina. Porque son dos políticos, usamos el término profesionales, acabados, completos. Y que siempre ponderaba eso y que veía que el éxito del Partido de la Liberación Dominicana para mantenerse en el poder pasaba por una serie de aspectos, pero fundamentalmente por ir unidos. No veía, ni veo, un PLD fraccionado que retenga el poder. A través del tiempo, pese a las posiciones y luchas por espacio de poder, que es lo que hay, es una lucha por espacio de poder entre grupos, cuando en organizaciones se dan lo que uno llama un equilibrio catastrófico.
Antes en el PLD había un líder que absorbía contradicciones o había un organismo que absorbía contradicciones. Y eso pasa eso pasa en la industria, en la empresa, en todos los aspectos. ¿Quién era ese líder antes? Juan Bosch. Todo llegaba hasta la decisión de Juan Bosch. Luego había un líder que lo asumía, que fue Leonel. Todo llegaba hasta Leonel y luego había una institución que era el comité político, que absorbía las contradicciones. Con el tiempo ir surgiendo el liderazgo también de Danilo, se fue llegando a un equilibrio entre dos grandes fuerzas que ninguna podía aplastar a la otra y se surgieron esas contradicciones. Luego de las confrontaciones que se dieron, cada cual hasta entendible porque eran por espacio, luego del discurso del presidente, uno vio como que fue bajando se abrieron las compuertas y han ido bajando las tensiones. Y uno lo ve porque obviamente también empieza a verse movimiento de personas de un espacio hacia otro. Sigo creyendo y sigo viendo que esos dos liderazgos son muy acabados, muy terminados y saben bien lo que deben de hacer y lo que le conviene tanto al país, tanto a la organización. Yo no veo que ninguno de los dos tensen tanto la cuerda como para romperla. Como para romperse, porque la salida del Partido de la Liberación Dominicana perjudica tanto a ellos, tanto a la organización, tanto al país. ¿No me entiendes? ¿Quiere decir que mañana Demóstenes Martínez, según su parecer, ocuparía la Cámara de Diputados y la presidencia? Yo no tengo una bola de cristal. No, pero yo no estoy hablando de la bola de cristal. Yo no tengo una bola de cristal. Según su análisis. Oye, no, yo no tengo una bola de cristal. Yo sí pienso que debiera de refrendarse los acuerdos y todo, pero sí pasa también por ese diálogo entre el presidente Fernández y el presidente Medina, que uno lo ve, que uno lo vio del Comité Central. ¿Qué pasó el Comité Central? Fue una segunda escaramuza, batalla, hubo una grande que fue lo de la preservación de la Constitución, si se modificaba o no. Luego lo del Comité Central. ¿Y quién propuso fue el mismo presidente Medina? Y uno vio un diálogo distendido entre las partes. Yo sí pienso, y vuelvo y te digo, Lindsay, que con todos. O sea, para que el PLD retenga el poder, requiere de Leonel, requiere de Danilo, requiere de un PLD unido, requiere del gobierno, requiere de sus principales activos, Margarita, el comité político trabajando, todos los miembros del comité central, todo el mundo. Y requiere también de una autocrítica, porque yo creo que nosotros nos hemos infligido más daño en la rebatiña de lado y lado, porque de lado y lado por momentos se perdió la cordura. Yo creo que nosotros nos encargamos más de enrostrarnos los errores que tenemos y no los grandes logros que las administraciones del PLD han construido. Aquí el sector empresarial se acuesta hoy y se levanta mañana con una estabilidad económica. Nosotros... Aunque los comerciantes están que botan chispa. Sí, siempre van a votar chispa. Y tú le preguntas al dominicano que cómo está la cosa y siempre está mal. Y siempre está mal porque nosotros tenemos un complejo también de menospreciarnos nosotros mismos. O de querer que las cosas sean mejores. No, seguro. O suponer que las cosas pudieran estar mejor. Y tenemos que luchar porque sean mejores, pero sin dejar de reconocer lo que hemos progresado y lo que hemos avanzado. Y eso no significa que no hay pobreza, que no hay miseria, que no hay injusticia. No, lo hay y tenemos que combatirle, que haya una mayor igualdad en la distribución del gasto público. Porque nosotros tenemos aquí mismo una República Dominicana del siglo XXI y a 5 minutos todavía sigue el siglo XIX. Sí. Y tenemos que luchar con eso para mejorar
pero hacia el interno del Partido de la Liberación Dominicana debemos de seguir construyendo y de seguir tirando los puentes que permitan que siga bajando esas tensiones. Como te dije, el discurso del presidente Medina empezó a bajar unas tensiones al otro día. ¿No pudiera esto volver a caldear los ánimos, no solamente dentro del PLD, sino fuera de él, el intento de una nueva modificación a la Constitución y de que no se cumpliera con ese acuerdo que está ahí, hecho ya legítimo y legal? Es que no creo que una cosa se mezcle con la otra. No. O sea, vuelvo y te digo, no creo que el momento esté para volver a tocar. Yo creo que la Constitución a su debido tiempo habrá que modificarla de una forma holística. Y que ella incluya después la rehabilitación del presidente Medina, que sí, eso tendrá su momento y habrá que hacerlo de una forma holística y consensuada con todos los actores y sectores del país. Que incluya, mira, yo creo que uno de los mayores logros de la administración del presidente Fernández, que tuvo muchos logros, fue esa Constitución del 2010. Para mí, y esto es muy personal, una de las constituciones más avanzadas que tuvo quedaron dos o tres cosas pendientes. Por ejemplo, para mí, quedó pendiente lo de las 3 causales. Quedó pendiente cierto aspecto de la preservación de algunos derechos, pero es una constitución, una de sus mayores obras. Bueno, que si me rehabilité, que si el acuerdo. Bueno, el tema de las 3 causales, ahí hay una gran controversia entre la propia sociedad. Y por eso no se puso. Oye, seguro. Porque usted estará de acuerdo con las 3 causales, pero hay una gran mayoría que no estamos de acuerdo con las 3 causales. Seguro por aspectos religiosos, éticos. Pero si tú estás embarazada y tienes llegaste con un aborto o con una rotura de una trompa y estás sangrando, olvídate. Sí, no, claro. Que yo como médico... Pero esos son aspectos que se deberán tocar fruto de una... y podemos irnos al otro extremo. En Centroamérica hay un país que le pusieron 30 años a una muchacha porque abortó porque la violaron. Y el feto venía con anencefalia. No vamos a llegar a eso, porque si no vamos a eso, también en el nombre de Dios que mayores crímenes se han hecho. De todos los dioses, de todas las religiones. Esos son aspectos ya éticos, morales, que pudiéramos en un momento entrar en, que es lo más difícil de conversar. Eso es más difícil de conversar que la modificación de la Constitución. Así mismo, por eso fe, se dejó. Es fe, religión. Bueno, pero lo que te quiero decir, que tendrá su tiempo. Yo creo que, no pienso que el presidente Medina entre en eso. Yo sí creo que él quisiera, me imagino, terminar su buen gobierno, que su partido permanezca en el poder, una salida del poder. Sale el PLD por 20 años. Que no crea nadie que jugar a la derrota, que va a beneficiar a uno u otro grupo. Si el PLD sale y el Partido Revolucionario Moderno gana las elecciones, olvídate que aquí no hay PLD por 20 años. Para bien o para mal. Ya eso tendrá el tiempo que demostrarlo. Por ende, yo creo que la labor que requiere ahora es que todos nos unamos, que todos trabajemos juntos. Muy probablemente el presidente Fernández gane las primarias. Tendrá que integrarlo a todos los actores, a todos, es con todos que se gana, es con todos los actores internos y externos. Tendrá que el Partido de la Liberación Dominicana montarse en sus buenas gestiones que ha tenido desde el 2004 hasta la fecha. Si tú te pones a ver, el gobierno del presidente Medina tiene sus grandes logros. Se fueron a discusiones de marido y mujer, que no voy a decir ni quién es el marido ni quién es la mujer, sino del tiempo de vista. Pero hay que montarse en esos 15 años que tenemos de administración, vender los grandes logros, donde ha habido las fallas que la ha habido, en todas las gestiones la ha habido. Entonces, venderle a la población y hacerle entender de cómo se corregirán. Creo que al interno del Partido de la Liberación Dominicana, pasado el certamen electoral, sus autoridades deben de sentarse también a llamar a capítulos.
Aquí nosotros hemos tenido todos los desafueros habido y por haber. Gente que le han dicho de todo a los dos y a todo el mundo y siguen siendo miembros y siguen siendo más. Hay gente que se renuncian, no a que lo sean. No, yo creo que debe la masificación trajo sus cosas buenas, pero también trajo sus aguas sucias que hay que limpiar. Claro. Hay un tema dentro de la política y es el engaño utilizado hasta el abuso. Porque si bien Maquiavelo plantea, Sun Tzu, en el arte de la guerra, el tema del engaño y una de las armas importantes en la guerra es justamente el engaño, pero utilizarlo en demasía hace que se conozca el enemigo y ya se sepa que ese enemigo actúa siempre bajo esa premisa del engaño. Lo digo porque el presidente de Leonel Fernández confiesa públicamente que él mandó a convocar al comité político y quien avala y ratifica esa declaración de Leonel es nada más ni nada menos que a quien Leonel dice que mandó a convocar y le corresponde, que es el secretario general del PLD, en la persona del doctor Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo dice, efectivamente, el presidente del partido, Leonel Fernández, me mandó a convocar, pero no habían condiciones porque la mayoría de los miembros del comité político no podían. Primera vez en la historia que usted oye que todos los miembros, y por cierto, dan listas, dicen que no pueden a menos que no haya una línea bajada de parte del presidente de la República. Y se supone que también esa reunión debió de darse porque se tienen que conformar los bufetes directivos y era justamente para dejar bien claro que quien ocupará a partir de mañana la presidencia de la Cámara de Diputados es el diputado Demóstenes Martínez. ¿Cómo entonces asimilar esa actitud del presidente de la República? Pero yo no me engaño, eso quedó muy claro. El presidente dijo que mandó a convocar, el secretario general dijo que no pudo convocar, pero no me engaño en eso. Simple y llanamente son parte de las mismas tensiones porque nadie puede pretender ni entender en cabeza pensante que todo ya es color de rosa, quedan sus tensiones. Pero es para mí, vuelvo y te digo, para mí el fin... Y eso no es una inmadurez política al extremo del presidente de la República. Oye, yo no estoy en los zapatos de nadie para juzgar las posiciones de nadie. Yo creo que nosotros tenemos un fin ulterior, que es ganar las elecciones, que es retener el poder y desde el poder seguir haciendo las transformaciones que el país requiere. Las que se han hecho, que son buenas, mantenerlas. Las que se pueden mejorar, mejorarlas. Y las que no se han hecho, hacerlas. Por ejemplo, en salud nosotros hemos hecho muchas cosas, muchas la población la percibe, otra no la percibe, pero las recibe, pero también tenemos deudas. Sí. Tenemos deudas que hay que construir. Y ese fin ulterior, vuelvo y te digo, pienso, igual que muchas personas, que en el certamen electoral que hay ahora, se avecina el 6 de octubre, el presidente Fernández será electo candidato. Pero pienso también que ya electo candidato es con el partido junto, con el gobierno, claro, con el presidente Medina, con todo el mundo en ese tren del metro que se retendrá el poder y se ganará. Porque también yo no soy de lo que creo, y puedo estar equivocado, y ojalá estar equivocado, que no hay oposición, no. Yo vi a David Collado ganarle en 45 días a Roberto Salcedo. Sí, punto. Ahí estuvo la mano del Tuvo gobierno. Todas las manos que tú quieras, pero tuvo un descontento, un desgaste, una administración. Pero lo que tú tienes en la realidad es que en 45 días antes nadie pensaba que Roberto iba a perder las elecciones. Y en 45 días perdió, por las razones que tú quieras. Entonces, nosotros como partido, nosotros como gobierno, nosotros como proyecto que tendrá que vender al presidente Fernández, tendrá que crear su metarrelato. Aquí hay una población que no vio a Leonel gobernar, que lo que ha visto es las luchas, las rebatiñas, lo que se dice, lo que se le achaca, que es verdad o mentira, pero él nunca se defiende tampoco.
nunca sale a defenderse. Él tendrá ¿Usted se imagina que todos los días Leonel saliera a defender de todas las cosas que dicen de Leonel yo no Fernández? te digo de todo, a los políticos se les rebalan muchas cosas, pero él tiene que crear y establecer sus metarrelatos para hablarle a la juventud. ¿Qué yo te ofrezco en un gobierno si gano las elecciones? Tú como juventud. Oye, todas las universidades, las extensiones de la UAS se crearon en esos periodos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A la clase envejeciente, ¿qué beneficio voy a recibir yo como envejeciente si se gana el poder, si se retiene el poder? ¿Qué tú me vas a brindar a mí que no me van a brindar otros candidatos? ¿Cómo yo como sector salud, como voy a beneficiarme del gasto de bolsillo, yo creo de que la eso calidad? llegará en su momento, porque ahora es que empieza la campaña interna. Bueno, te digo, interna. hay que hablarle a la mujer, a la juventud, al sector empresarial, qué voy a seguir de las políticas y qué voy a implementar como nuevas. Doctor, ¿tú me entiendes? antes El sector de irnos, judicial y la corrupción. Sí. O sea, son temas que hay que tocarlo, que hay que Claro, hablarlo. eso llegará en su momento y lo tendrá que hacer Luis, Leonel y todos los que aspiren, hasta Quique. Bueno, brevemente. que se le va a hacer más fácil hablar a la juventud, porque ahora parece un muchachito de 25 años. Y entonces se pone unas gafas, unos lentes oscuros, chulísimos. Doctor. A veces uno entre Quique y amable no sabe cuál está No más se sabe, joven. no, es que los reformistas como que ellos, eso le preocupa mucho, la parte física, Sí. porque si no hay de otra cosa, hay que por lo menos Bueno, pero físicamente cada cual cuidarse. maneja su estrategia y su... Así mismo. Brevemente, porque el tiempo se nos agota, ¿cómo anda el sector salud? Que hay por ahí unas voces inquietas y preocupadas. Y por otro lado, muchos temas preocupantes, el dengue, el chikungunya, muchas cosas en el sector salud que ahora mismo crean tensión y ha hecho también que los ciudadanos, como siempre, sean los afectados cuando hay paros, cuando se avisan paros a última hora o cuando el paciente que llega malo no lo atienden porque no hay médicos, porque ellos están en huelga. Sí, mira, el sector salud siempre es un sector complejo. Es uno de los sectores más complejos que hay. Definitivamente que la inversión en salud hay que aumentarla. Este país no puede seguir siendo... Si tú te pones a ver, nuestro PIB en salud es alrededor de 2.5. El año pasado, este año el presupuesto es unos 765 mil millones, algo así. Y nuestro presupuesto de salud es unos 81 mil millones, que después hay que sacarle agua y 2.5. Nosotros andamos siempre de lo más bajo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos los mismos problemas que tienen todos los países, pero no todos los países, ningún país tiene Haití al lado. Y Haití tiene un presupuesto en salud de 0.7 del PIB. Usted. Entonces uno tiene un trasvase que es real, que existe y que está. Entonces, indefectiblemente el gobierno en el 2016, y es una cosa que el presidente Fernández lo debe tener claro, si asume el poder, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tiene que aumentar la inversión en salud. No porque tú tengas más recursos económicos en salud, tú vas a tener una mejor salud. Pero si tú no lo tienes, de ninguna forma lo vas a tener. Se ha ido mejorando y se ha ido haciendo. Eso es una. Mejorar el aspecto de los recursos humanos. Una enfermera no puede seguir ganando 18 mil pesos, 19 mil pesos. Y oye, con la injusticia que en el sector público se paga mejor que en el privado, porque nosotros le echamos las culpas mucho a los políticos, pero el sector empresarial aquí también tiene que empezar a jugar su rol y tratarse más como clase gobernante, que nosotros necesitamos a 20 años, a 30 años, a 40 años. Aquí hay 3 muchachos trabajando ahora mismo. ¿Qué necesita el dueño de esta emisora? Que esos muchachos se mantengan sanos, saludables. Aquí hay que ver la seguridad social, que se ha avanzado. En el año 2004 habían 38 mil gente en Barahona, Neiva y Pedernal en la seguridad social. Hoy el 98% de los pobres están afiliados en el Seguro Nacional de Salud. El 76% de la población tiene seguros médicos. Que
que sean caros, que sean mejores, es mucho mejor que las igualas médicas que había en el 2004. ¿Qué tenía un empleado del IDCS en el 2004? La salud de él y de su mujer si estaba embarazada, más nada. No la tenía de los hijos, hoy tú tienes estancias infantiles, hoy tú tienes riesgo laboral. Que haya sus debilidades, la hay. Que hay que mejorar, hay que mejorar. La inversión de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones ya andamos casi por 700 mil millones de pesos, pero hay que invertirlo, que dinamice la economía y que tenga un mejor retorno. Ver el aspecto de las pensiones en este país. Son aspectos medulares que se deben debatir en esta campaña, que a la población hay que construirle y ver, y de que se llegue al gobierno hay que cumplir. Porque doctor, le agradezco. y por suerte que los políticos ya lo han ido entendiendo. Lo ha ido entendiendo el presidente Fernández, lo ha ido entendiendo el presidente Medina. Nada les rinde, les retribuye más aval político a una persona que la salud. Bueno, pues fue poco y lo un día venimos a hablar de salud. Porque apenas iniciamos. Hay que darle más tiempo al doctor Rojas porque media hora. Aprovechemos otro jueves que Alexander no venga. Sí, lo vamos a tener que hacer. ¿Quién lo acabó más al final y concluye? ¿Yo o el doctor? Doña Nelis, eso fue el doctor Gustavo Rojas que lo dijo, no fui yo. Un poco para cubrirme porque ya calenté a Alexander y ya está bueno por el día de hoy. Pero Alexander me calentó primero a mí, no viniendo, ya tiene 2 jueves en esto. Gracias al doctor Gustavo Rojas y a ustedes también, amigos. Ojalá que mañana sea un buen día y que el presidente se anime a cumplir con los acuerdos, porque los acuerdos se hacen para cumplirlos. Esa es una frase que se la robo al secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Páez Pérez, quien además es precandidato presidencial por esa organización política. A ustedes, amigos, gracias por el favor de seguirnos. Sigan ahí disfrutando de la programación de Teleimpacto, que tiene un contenido bastante interesante que lo puede disfrutar en familia. Mañana será otro día y yo el lunes les prometo, Dios mediante, estar aquí con todos ustedes.